Bueno, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con un nuevo tutorial de RFEM. Vamos a seguir con la parte 4B de los tutoriales de conexiones. Recuerden y pueden encontrarlos en el resto de los tutoriales que habíamos hecho una parte A de modelación de conexiones, donde vimos los conceptos básicos, después hicimos la parte de pretensado, después hicimos la parte de cálculo plástico en conexiones. Después hicimos la parte A de parametrización. Y bueno, la idea es terminar el día de hoy con la parte de parametrización. Vamos a hacer simplemente un repaso. Y después cómo poder colocar esa conexión que en este caso nosotros habíamos modelado solamente la placa de unión, por ejemplo, de una unión tipo híbrida. ¿Por qué? Porque la íbamos a insertar directamente a la placa adentro de la estructura, que es una de las formas de parametrizar o de modelar conexiones en RFEM. Entonces, vamos a empezar con el tutorial. Les recuerdo que los tutoriales se pueden descargar. Aquellos que tengan licencia de Drupal lo pueden descargar desde el sitio web, donde tienen un sector exclusivo para usuarios, o desde el foro. También hay un bloque habilitado con clave para usuarios. Y los tutoriales además pueden participar ustedes todos los días, de lunes a viernes. Los hacemos todos los días y son en tiempo real. Si bien el caso de los tutoriales, donde ya hay más de 60 videos grabados de distintos procedimientos de RFEM, si bien los hacemos en tiempo real y el usuario puede participar, además los grabamos y los guardamos para que el usuario los pueda descargar en su computadora y tenga una herramienta más de entrenamiento y de base de conocimiento del software RFEM. Además de los tutoriales, les recordamos que ustedes tienen cursos durante todo el mes, todo el año. De lunes a viernes tienen entrenamiento en software, hay cursos en distintos horarios, además de los seminarios. Esto es importante que se entienda, además de los seminarios que hacemos, que son aproximadamente, por lo menos ahora, unos 10 diferentes por semana, iremos agregando más. Además de los seminarios, además de los TFC que tienen en pantalla, además de los tutoriales, también están los cursos y el soporte técnico. Bueno, vamos entonces a compartir pantalla ahora para ver esta última parte 4B de parametrización. Nosotros ya habíamos armado en el tutorial anterior la placa de conexión. Ahí podíamos ver la placa, vamos a limpiarla un poquito, podemos apagar los nudos y las líneas, podemos ponerlo en sólido transparente y ahí podemos ver la placa. Ahí podemos verla unifilar, sólido macizo, sólido transparente, cualquiera de las formas. Le habíamos puesto algunas cotas porque las cotas también se llevan, al bloque, que es lo que justamente generamos en el tutorial anterior. Y las cotas después se pueden importar cuando uno ingresa la placa adentro de una estructura real. La conexión, yo en este caso la estoy modelando de una forma particular. Les vuelvo a insistir con lo mismo porque es importante para cuando lo hagan ustedes. Nosotros podemos modelar como bloque solamente la placa y luego insertarla en cualquier conexión, o bien podemos modelar la conexión completa, es decir, puedo modelar, ¿a qué me refiero con la conexión completa? Puedo modelar la placa, puedo modelar, perdón por el dibujo, puedo modelar un perfil que acomete a esa placa, puedo modelar el perfil completo con sus patines o alas y su alma, perdón, se me fue una línea para el costado, y puedo modelar todo junto dentro del mismo bloque de la conexión. Entonces puedo modelar todo juntito, le puedo poner inclusive rigidizadores a esta placa. Esa es la ventaja que tiene la modelación de conexiones libre, que uno puede armar las infinitas conexiones que necesite y que las puede utilizar después a futuro en varias obras. Entonces, nosotros ya habíamos armado la geometría, les recordamos los puntos básicos de la modelación de conexiones. El primero y más importante, creo yo, además de la geometría, es el sólido de contacto. Nosotros pusimos un sólido de contacto donde le decimos que ese sólido de contacto
tiene una transmisión de fuerza perpendicular con un fallo bajo tracción, es decir, que solamente puede transmitir fuerzas de compresión entre las placas, y además que en la dirección paralela a la superficie vamos a considerar una fricción rígida, aparte de otros comportamientos que pueden dar ustedes al sólido, para considerar la fricción, el famoso mu. Y fíjense que, como hicimos en el tutorial anterior, también tenemos parametrizado el mu. Entonces, en vez de tener que indicar el factor de fricción, lo puedo dejar como parámetro para que en otras obras el programa me pida como dato de entrada el mu, el factor de fricción, además de la geometría. También, como segundo punto importante en la parametrización de conexiones, habíamos dicho que tenemos a las superficies sin tracción de membrana. Si ustedes se fijan por ahí, esas superficies que vamos a ver ahora, esas que se ven ahí, que en realidad son superficies con un espesor, esas superficies se llaman sin tracción de membrana. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que el tornillo que se va a vincular a la placa de acero a través de esa superficie sin tracción de membrana aplaste la placa, pero no la traccione, porque en realidad no la traccione, que solamente pueda aplastarla, pueda conectarse a través de compresión a la placa y así que funcione la conexión correctamente. Y el tercer punto importante en el manejo de conexiones eran los pernos. Los pernos habíamos visto que los habíamos modelado como una barra elemento viga con todos los grados de libertad elemento viga, pero le habíamos dicho que iba a tener un fallo por compresión. ¿Qué significaba fallo por compresión? Que el tornillo, perno, como quieran llamarlo, solamente puede admitir tracción, como es lógico en una conexión. El perno, y corte, por supuesto, por eso lo modelamos como viga, pero en cuanto a su utilidad en la conexión, no puede recibir compresión. Es decir, que si en algún estado de formación de la conexión, ya sea porque la calculemos aislada de forma independiente o ya sea porque la metamos en un modelo estructural real, el tornillo no puede recibir compresión. Si aparece alguna compresión, se tendrá que disipar a través de las placas, que esa también es parte de la función. Bueno, entonces, una vez que parametrizábamos, si quieren recordamos, por ejemplo, cómo se parametriza la geometría. En este caso, ¿qué hicimos nosotros? Inventamos un parámetro que era la altura del perfil, la altura de la sección que acomete a esta placa. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la ubicación de este nodo de la placa? Y es fácil, la parametrización, la ubicación de ese nodo, fíjense, les voy a poner un zoom ahí, fíjense que yo tengo los ejes X, Y, ahí abajo en la esquina inferior de la placa. Entonces, ese nodo, ¿dónde va a estar ubicado? Y es fácil, en X va a estar ubicado en el ancho de placa, nosotros lo llamamos B de placa. En Y, ¿a dónde va a estar ubicado? En menos H placa, por como yo puse los ejes. Claro, ustedes dirán, ¿y cómo sabe el programa el ancho de placa? Porque habíamos parametrizado para el cálculo de la placa, ¿qué cosa? La altura del perfil, que este sí es un dato de entrada, el ancho del perfil, el diámetro de los tornillos, la distancia tornillo-borde, distancia tornillo-perfil, distancia tornillo-tornillo. Entonces, con una simple formulita a través de esos datos, el programa calcula para la dimensión de la placa. Y entonces, ¿dónde va a ir este agujero y este perno? Bueno, como ustedes saben, el agujero está comandado por la línea en RFEM, que es una de las grandes virtudes que tiene RFEM. ¿Y la línea dónde está ubicada? Y esa línea tiene un radio. ¿A qué es igual el radio? Y al diámetro del tornillo dividido 2. ¿Y a qué es igual? ¿A dónde va esa línea? ¿Cuál es el centro de esa línea? ¿Dónde va? Esa línea tiene que estar ubicada a la distancia tornillo-borde multiplicado por la diámetro del tornillo. Y en Y, en la dirección Y, ¿dónde va a estar ubicado? Y es fácil, va a estar ubicado en la posición Y menos H placa más la distancia tornillo-borde por el diámetro del tornillo. Son simples juegos de formulitas muy sencillas que definen la posición de los elementos. Entonces,
Cuando nosotros insertemos este bloque y cambiemos estos parámetros, se va a ajustar el tamaño de la placa a esos parámetros. Es simple. Si ahora el perfil es de 500 milímetros y el ancho del perfil es de 225 milímetros, ¿y dónde van a ir todas las piezas? Cumpliendo esa geometría. Fíjense que hasta las cotas están parametrizadas. ¿Ven? Las cotas se ajustan automáticamente. Es otra propiedad de RFEM. Y las cotas van en el bloque. Por ejemplo, si yo voy ahora a parámetros y le digo distancia tornillo borde, son 2 diámetros, no 3. Y la placa se tiene que achicar. Si yo le digo que la distancia tornillo son 2 diámetros, no 3. La placa se tiene que achicar. ¿Ven? Eso es parametrizar. Entonces, como puedo parametrizar toda la geometría y con un poquito de esmero lo podemos hacer un poco más completo y empezar a copiar y pegar y copiar y pegar y copiar y pegar, ustedes saben que esto tiene una sinergia muy importante y después para tener cualquier conexión cada vez el esfuerzo es menor. Además de que nosotros en Drupal Latinoamérica vamos haciendo bloques de conexiones, ya las van a ver figurar en nuestro sitio web y van a poder ustedes descargar esas conexiones para utilizar con sus licencias de RFEM. Entonces, una vez que yo hago mi conexión, primero me aseguro de que esté todo encendido, luego selecciono mi estructura y luego la guardo como bloque. Yo ya lo hice esto, ya la tengo guardado con control V, lo guardo como bloque, ya tengo en esta computadora mi carpeta de conexiones y tengo 2 plaquitas que hicimos por ahí de conexiones. Entonces ahora vamos a ver cómo podemos nosotros insertar esta conexión. Y bueno, hagamos un ejercicio real. ¿Desea guardar los cambios? No. Vamos a hacer un archivo nuevo, lo vamos a guardar en tutorial 170602 CNX tutorial en línea. Les recordamos que ustedes, si son usuarios, pueden participar de estos tutoriales en tiempo real de lunes a viernes en horarios que vamos rotando cada tanto tiempo para que todos puedan participar. Entonces yo ahora ¿qué voy a hacer? Vamos a suponer que insertamos una estructura sencilla, un pórtico o marco, como se dice por el norte, de perfil I de 300 milímetros, de 150 milímetros de patín, un espesor de alma de 6.4, un espesor de 9.5 milímetros de patín o ala. Entonces, ahí vemos nuestro perfil, aceptamos. Por supuesto, como ustedes saben, esta estructura yo la podría traer desde Tecla, desde Revit, desde AutoCAD 2D, desde AutoCAD 3D. Entonces yo tengo mi pórtico, lo voy a dibujar directamente con las herramientas de RFEM, no hace falta más. Es un pórtico, una estructura muy sencilla. Entonces ponemos nuestro pórtico por ahí, venimos por aquí, ahí, no, perdón, me equivoqué, perdón, dibujé una línea solamente. Bueno, perdón, qué tonto, no hacía falta borrarla, podía transformarla en barra, perdón, me equivoqué. Y vamos entonces a ingresar la viga superior. Presionando Enter podemos repetir el último comando. Ahí tenemos nuestro pórtico sencillito. Le vamos a poner unos apoyos arriba. Vamos a poner empotrado, por ejemplo. Ahí está empotrado. Le vamos a poner una carga, para eso vamos a generar un nuevo caso de carga. Recuerden que lo que quiero hacer es ingresar esa placa de unión para hacer una conexión, por ejemplo, tipo brida en el centro de la viga. Voy a poner todo en el mismo caso de carga, peso propio más carga lineal.
Entonces le vamos a poner una carga, por ejemplo, de 1 tonelada por metro lineal sobre esa viga, según eje Z, por ejemplo, y pintamos nuestra carga con nuestra viga con una carga. Lo que es interesante es ver la diferencia de deformación entre este pórtico y este pórtico con la conexión. ¿Por qué? Porque justamente la particularidad de ingresar una conexión adentro de un modelo es que no solamente que calculamos la conexión y además la podemos documentar, sino que también podemos tener en cuenta el estado de formación real de la conexión en el resto de la estructura y ya no tenemos que andar haciendo aproximaciones de cuándo es la rigidez rotacional, que además nunca termino siendo la real, ¿no? Acá se va a deformar todo en conjunto. Entonces, ¿cómo hago para insertar la conexión? Por ejemplo, puedo dividir la barra. Vamos a dividir esta barra en dos. Hay muchas formas de hacerlo. A mí se me ocurre esta ahora. Me está fallando el pad mouse. Vamos a insertar un nodo por ahí. Entonces, supongamos que además de calcular la conexión, yo quiero conocer el estado de formación en el perfil. Entonces voy a dividir la barra, por ejemplo, a una distancia del final. A una distancia del final la vamos a poner a 0.5. A 50 centímetros voy a dividir los dos tramos de viga, fíjense. Esto es muy rápido por las herramientas que tiene REFEM. Vamos a conectar ahí. ¿Ven? Hice 3 tramitos de barras. ¿Ven? Ahí. Para que vean, voy a eliminar el elemento, es decir, quito el elemento barra, pero dejo el elemento línea, simplemente para que lo vean, ¿eh? Y ahora quiero meter ahí mi conexión. Bueno, como esto es un bloque, puedo ir a insertar bloque. Como yo el bloque ya lo tengo hecho, tomo mi plaquita, inserto mi conexión. Y esta es la ventaja de los bloques. ¿Ven? Yo aquí puedo cambiar el espesor de la placa. Esto es lo que nosotros parametrizamos en el tutorial anterior. Por ejemplo, si esta placa tiene menos fricción o tiene más fricción porque estoy utilizando un material diferente o porque estoy haciendo un peritaje de una conexión y el estado de la conexión me permite cambiar este factor de fricción, lo cambio. Como también puedo cambiar la altura del perfil, la altura del ancho del perfil, el diámetro del tornillo, la distancia tornillo-borde. Entonces, lo que yo ajuste, el diámetro del tornillo lo puedo cambiar desde aquí. Esto es un bloque. Entonces ahora, una vez que yo ajusto, le digo, bueno, voy a insertar el bloque a través de este nodo, que es su baricentro, y luego le voy a decir que ese nodo, que es el nodo de donde lo voy a insertar acá. No sé si se dan cuenta, pero es muy parecido a un bloque de AutoCAD. Nada más que aquí los atributos son los parámetros, y aquí los parámetros modifican la geometría del bloque o el estado de carga. Inclusive, un parámetro en esta conexión podría ser perfectamente el material, el módulo elástico. Entonces ahora yo le voy a decir que a través del eje global Y, en ese nudo, aquí, justo a través de este nudito, rote 90 grados la conexión. Ustedes dirán, pero no lo podías rotar antes. Sí, cuando insertamos el bloque hay una función que dice girar el bloque. Pero bueno, también lo puedo hacer así. Y ahora le digo que a través del eje X lo vuelvo a rotar y me queda vertical. Ahí está. Ahí tenemos una parte de nuestra conexión. Una partecita. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Bueno, podemos poner unifilar. Podemos conectar aquí. ¿Y ahora qué hago? Y ahora voy a poner los dos tramos de viga. Selecciono aquí, voy a editar la línea y le digo que esa línea me la transforme en barra. ¿Cuál barra? El perfil Y. Entonces, supongamos que ahí tengo el perfil Y en la conexión. Les vuelvo a insistir con lo mismo. Yo puedo traer como bloque toda la conexión completa. Son formas diferentes de hacerlo.
Cada una tiene sus ventajas y desventajas. Pero yo le voy a decir que esta viga y esta viga, con una de las funciones interesantes que tiene RFEM, le voy a decir que me genere ese perfil T o perfil I, que es un elemento barra, me lo transforme automáticamente en 3 placas de acero. Y automáticamente RFEM me lo va a dividir en 3 placas con los espesores que tenían los patines o alas y el alma. Entonces ahí tenemos los 3 elementos gel. Podemos verlo un poquito más real porque por defecto RFEM no le pone espesor al gel, pero lo pueden activar aquí, fíjense. Ahora sí se ve con espesor el gel. Si quieren identificar colores de ese gel, pueden ir y decir que muestre en botón derecho superficie según espesor. Entonces, fíjense en el panel lateral derecho de RFEM, que lo podemos traer aquí. Vemos que esa conexión está formada por un alma de 6.4, por un patín de 9.5 y por placas de acero de 10 milímetros. Doble clic y vuelve el panel a su lugar. Entonces ahora, claro, aquí tengo que poner las cargas, pero las cargas como carga en línea. Y es el mismo valor que antes, por supuesto. Entonces ponemos la carguita que borré. ¿Por qué la borré? Porque borré la barra. Entonces ya transformamos nuestra conexión. Vamos a revisar, por ejemplo, el sólido, que esté todo en orden. ¿No? Ahí le tengo que decir que sea fallo por tracción, fricción rígida y que la fricción la tome... no importé los parámetros. Bueno, podría haber importado los parámetros, no lo hice, no importa, lo cambio. Y le digo que tome esa superficie del sólido. Ahí está, ahí tenemos nuestra plaquita base, nuestra placa de conexión. Vamos a cambiar la escala un poquito de las cargas, se ven muy groseras. Se pueden cambiar la escala de cargas, el rayado, el color de la carga. Ahí se ve un poco mejor. Y entonces ahora, si no me equivoqué en nada, le vamos a decir que calcule. Vamos a revisar por las dudas los pernos. Si hago una ventanita, ahí solamente tengo 4 barras. Vamos a controlar. Sí, tengo 4 barras. Vamos a controlar que tengan la no linealidad. No. Se ve que tengo un errorcito en el bloque. Le vamos a decir que falle por compresión. Ahí está. Perfecto. Y bueno, vamos a calcular. Entonces lo que queremos ver ahora en esta conexión, además de que podemos hacer análisis de fuerzas, tensiones y todas esas cosas, ¿qué pasa entre un pórtico y otro? Calculemos. A ver, perdón, vamos a configurar un poco la malla de elementos finitos. Le vamos a decir que sea una malla de 5 centímetros. Ustedes podrán afinarla. Fíjense que yo acá estoy poniendo una malla de 5 centímetros porque no tengo una gran estructura. Ustedes, por supuesto, en un cálculo real van a poner una malla general un poco más grosera y después se van a acercar y van a poner un refinamiento de malla directamente en el patín y se acabó el problema. Inclusive, fíjense que RFEM ya automáticamente nos generó esos cartelitos que están ahí, que por supuesto para la documentación se apagan. Esos cartelitos son refinamientos de malla automático. RFEM me permite hacer refinamiento en nudo, en línea, en superficie, en sólido. Por ejemplo, si yo voy a cálculo, generar malla de elementos finitos, ahí vemos la malla de 5 centímetros, que yo en este caso tengo configurado como elementos triangulares y cuadrangulares. Podrían ser solo triangulares, solo cuadrangulares, pero tengo mixtos. Pero si quieren podemos seleccionar esa línea y hacer un refinamiento de malla de elementos finitos, 4 capas alejándose de la línea con un tamaño máximo de elementos finitos de 0.02 para afinar un poco el cálculo y en análisis de tensiones y deformación. Bueno, todo eso es para el bloque, ¿no? Porque yo no voy a repetir todo este proceso cada vez que haga una estructura. Es más, esta conexión quedó linda, entonces yo la selecciono, la voy a guardar como bloque, la puedo parametrizar si tengo tiempo y ganas. Si no, después puedo utilizar, por ejemplo,
herramientas de copiar, mover, girar, simetría, proyectar, escalar y achaflanar estructuras. Pero lo más importante es guardarla como bloque. Y bueno, pongamos a calcular, a ver cómo va. Mientras hace el cálculo, les cuento que RFEM ya viene con más de 1700 bloques estructurales de elementos barras 2D, 3D, elementos superficiales 2D, 3D, elementos sólidos. A ver, tengo un error. A ver, ¿por qué? Tengo un error. Un segundito. Vamos a cambiar mientras pienso un poquito acá. En realidad no cambiamos un poquito. ¿Cambiamos o no cambiamos? No sé por qué uno dice un poquito. Ah, ya sé. Fíjense que estoy cometiendo un error interesante. Como yo no hice todo el bloque completo porque quería compartir con ustedes un poquito la modelación, me falta una herramienta que es la transición del elemento Y al elemento barra. Yo vengo con un elemento barra y me estoy conectando desde un punto de un Y. El pobrecito se deforma mucho y de hecho RFEM lo calculó y nos dijo, cuidado que es inestable esta estructura. Usted está tomando un perfil I500 de un elemento Y de 6.4 milímetros. Pobrecito ese Y se deformó mucho. Igual me lo calculó, pero me dice que es inestable este modelo. Para algún caso de carga, seguramente será para el caso de carga 1.4 peso propio. Sin amplificar, sin mayorar, anduvo bien. Pero igual está mal. ¿Qué es lo que me faltó hacer? Algo muy sencillito como decirle que hay una transición completa de los esfuerzos del elemento barra al elemento Y, que repito, eso ustedes lo hubieran hecho directamente en el bloque. Yo lo voy a agregar acá y lo que me faltó es una superficie infinitamente rígida que la vamos a poner acá. A ver, me parece que conecté cualquier cosa. Vamos a apagar las cargas. Hay que limpiar un poco la pantalla cuando uno trabaja. Ahí está. Me dice, mire que va a perder el cálculo. Y sí, es obvio. Le digo que no se haga problema y que ahora lo vamos a calcular otra vez. Y ahora sí, ponemos a calcular. Bueno, lo interesante ahora, y ya hemos terminado, esta es la forma de ingresar conexión. Esta es una, perdón. En este caso yo como bloque de estructural, yo tenía la plaquita con los 4 tornillos y los 4 agujeros. El resto lo hice acá. Pero, les repito, podría haber traído todo completo. Y entonces ustedes ahora pueden hacer cualquier tipo de conexión. Por ejemplo, un perfil I, un perfil doble T, que tenga un perfil C arriba. No se rían por el dibujo, pero puedo hacer cualquier conexión y la disposición es la que a mí se me ocurre y es muy sencillito, muy práctico y todo lo puedo sacar a memoria de cálculo. ¿Y qué ventaja tiene? Que las conexiones son infinitas, que le puedo poner pretensado donde yo quiera, que puedo utilizar un factor de fricción cualquiera, que puedo utilizar un cálculo plástico, a veces por un poquito de plastificación en un agujero mientras el resto del estado de tensiones y deformaciones esté controlado. La verdad que no me importa, al contrario, me interesa hacer un cálculo plástico para poder disminuir los kilitos de acero. Entonces, se me fue un poquito la mano con la malla, elementos finitos. No, perdón, vamos a cancelar. Lo que me olvidé, en parámetros de cálculo, no me hacen falta 5 incrementos de carga. Perdón. Vamos a ponerle 2. Vamos a ponerle solo 2. Ahí está. No hace falta para este caso un incremento de carga con 5 iteraciones y además el programa está haciendo 100 iteraciones en el modelo no lineal. Entonces ahí está calculando y ahora va a terminar. Entonces,
Vamos a ver ahora el estado de formación y de tensión de la conexión. Vamos a ver la diferencia entre el cálculo en el pórtico sin la conexión y en el pórtico con la conexión. Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí, ahora sí funciona un poco mejor. Fíjense qué interesante. Vamos a hacer así, miren, vamos a una particularidad de RFEM, vamos a dividir en dos ventanas. Vamos a hacer mosaico vertical. Del lado izquierdo voy a dejar el pórtico con la conexión, apago el otro. Del lado derecho quito el pórtico con la conexión, dejo el otro. Apagamos objeto de fondo para que no molesten. Y fíjense, este pórtico se desplaza exactamente el doble del pórtico que tiene la viga continua. En realidad, la conexión de la izquierda estaba puesta para justamente hacer una viga continua, pero como se dan cuenta no se está comportando como viga continua. Podemos ver con más detalle, por ejemplo, fíjense los diagramas de momento. Fíjense el momento en la base. Fíjense acá. Por el efecto de que esta conexión está mal calculada porque se está deformando mucho, aquí tengo el doble, bueno, no el doble, pero casi un 70% más de momento que aquí. Aquí tengo 20 kN/m, aquí tengo 14. Aquí la viga es continua y aquí intentamos que sea continua y ese es uno de los errores y una de las ventajas de cálculo con conexiones. Claro, ustedes estarán pensando, bueno, pero esa conexión le falta rigidez. Sí, justamente, es lo que vamos a analizar. Podemos ir a vistas, entonces, y armar una visibilidad y le podemos decir que nos muestre las superficies por rigidez. Y entonces ahí pueden ver ustedes que la conexión se está abriendo. Vamos a cambiar un poco la visualización. Le voy a decir que me muestre superficies con contornos. Así se ve un poquito. Pobrecita, además de que los tornillos se están traccionando, la chapa de acero se está destrozando. Si queremos ver cuánto se están alejando esas chapas, fíjense que pueden ustedes aislar la conexión, hacer visibilidad solita de la conexión. Ahí lo van a ver con más lujo de detalle. Podemos reducir un poquito la escala. Cuidado que esto está amplificado 200 veces. Ahora está amplificado 100. Vamos a amplificarlo 50. ¿Ven? Ahí se ve un poquito más real, claro. Pero mejor así lo veo más abajo. Entonces ahí tengo mi conexión calculada. Si vamos al menú de resultados a la izquierda y vamos a U sub X, la componente en X de la deformada, y apagamos el modelo para ver solita la deformada, fíjense, vamos a apagar la malla de elemento finito que ya molesta, fíjense que la placa de acero se está alejando medio milímetro hacia cada lado, ¿ven? Entonces, tenemos que mejorar esta placa, que puede ser aumentando la cantidad de tornillos, aumentando el espesor de la placa, poniendo algunos rigidizadores. Veamos tensiones, a ver el estado tensional de la placa, cómo anda. Ahí está. Podemos ver, estos son momentos, perdón, vamos a ver tensiones, por ejemplo, tensiones de von Mises. Pueden ver tensiones de von Mises, pueden ver sigma X, tensiones principales. Ahí vemos tensiones von Mises. Ahí estamos viendo con isolíneas. Vamos a ver transición suave de color. Me faltó un poquito de afinar la malla de elementos finitos, ¿verdad? Podemos ver el estado de tensión, en este caso con tensiones de von Mises. Se pueden ver los valores de tensión punto a punto. Por ejemplo, pueden ir viendo de esta manera también, con carteles informativos o punto a punto sencillamente. Vamos a apagar los cartelitos.
Pueden ver la placa solita, simplemente seleccionando la placa, clic derecho, visibilidad por objetos seleccionados, y le pueden poner un filtro. Por ejemplo, si ustedes quieren ver todos los sectores que se encuentran entre 0 y 2.500 kilos por centímetro cuadrado, pueden afinar y ahí pueden ver que todos esos sectores se encuentran en esa extensión. Pero pueden hacer la inversa. Le pueden decir al programa que les muestre, si ustedes ponen máximo y mínimo, que les muestre toda la extensión, todas las zonas que se encuentran entre 2.500 kilos por centímetro cuadrado y el máximo, que eran 3.400 kilos por centímetro cuadrado. Esas zonas son, por supuesto, no son de preocuparse, pero sí el estado de formación es de preocuparse, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, si miramos un poquito más, ahora vamos a cancelar, ocultar todo. Vamos a ver otra vez la deformada de los dos pórticos. Vamos a aumentar un poquito la escala. Ah, no, ahí estoy viendo U sub Y, U sub X. Vamos a ir a resultados y vemos U. Además de que ustedes pueden apreciar que el pórtico de la izquierda, que tiene la conexión modelada adentro del modelo, valga la redundancia, se está comportando casi como dos ménsulas, ¿no? Además que se está deformando diferente, que los diagramas de momento son muy distintos. Es decir, si nosotros hubiéramos calculado esta estructura y hubiéramos calculado la fundación con esta conexión supuesta continua, hubiéramos tomado este valor de momento. A ver si estoy viendo momento, sí. Pero después cuando pusimos la conexión, y si la conexión estaba mal calculada, el valor de momento era casi el doble. Además, si nosotros diseñamos esta sección para 14 kN, cuando pusimos la conexión tenemos 20 kN. Y entonces el cliente no le importa todo esto, el cliente dice, bueno, decime qué hago, basta de dar vuelta. Entonces nosotros decimos, bueno, ahí podemos ver las tensiones en los tornillos, los esfuerzos, la deformación del tornillo. Entonces ustedes le dirían, quédese tranquilo, lo arreglamos en un minuto, no se preocupe. Ahora lo que vamos a hacer es, y bueno, pongamos más tornillos, qué sé yo. Seleccionamos, ¿por qué se sigue viendo rojo? ¿Qué pasó? A ver, un segundito. Cancelar, ocultar todo. Ah, porque la placa está en rojo, perdón. El material de la placa es rojo, vamos a cambiarlo, vamos a poner amarillo. Ahí está. No, ese no es, perdón. Este. Vamos a poner verde. No, verde ya lo tengo, vamos a poner azul. Pero, ¿cuál es la placa? Ah, porque coinciden los espesores, no. A ver, ¿este cuál es? A ver, un segundito que no puedo cambiar. Ahí tengo. Este tiene el material A36 número 2, pero estoy viendo por espesor 10 milímetros. Y sí, es la roja, ¿por qué no me deja cambiar? A ver. Bueno, no sé por qué no me deja cambiar, pero créanme que se puede. Y lo que decía, lo que les decía es, al cliente no le importan todas estas cosas, le importa que la conexión no se deforme tanto. Entonces, seleccionamos nosotros los tornillos, los copiamos hacia arriba. En Z, qué sé yo, copiamos 2 veces cada 10 centímetros, cada 6 centímetros. El diámetro del tornillo creo que era de 2.4, cada 8 centímetros los copiamos. Hacemos 2 copias, le decimos que sí. Vamos a revisar un poquito la conexión, más que nada lo que me interesa es el sólido, que esté en toda la superficie, está bien, están los tornillitos, porque copiamos todo en realidad. Voy a revisar el sólido. Entonces le digo, claro, me falta, como esto se lo agregué nuevo, entonces el programa dice, bueno, dígame que el sólido tiene que quedar afuera de esos huecos, ahí está, y además editamos el sólido y le decimos que esta superficie y que va a fallar por tracción y que la fijación en el sentido rasante entre las placas es tipo fricción. Listo. A ver qué pasa ahora, a ver si calcula.
Entonces ahora a nuestra conexión la hicimos menos deformable. Y vamos a ver si se acuerdan. A ver si se acuerdan. Se desplazaba, si mal no recuerdo, casi 6 centímetros, ¿no? 6 milímetros, perdón. Entonces vamos a ver qué ganamos con esto de ponerle unos tornillitos. Hubiera sido lindo analizar también qué pasa con los tornillos. Pero bueno, no llega, no alcanza el tiempo para todo. Vamos a ir a vistas, vamos a hacer una visibilidad. Ahí podemos ver que ya la placa no se puede abrir tanto. Y si vamos a las dos ventanas mosaico vertical, vamos a ver que aquí, vamos a ver la deformada de los dos. Fíjense, ya estamos terminando. Aquí, clic derecho. Vamos a ocultar estos elementos. Vamos a ver entonces la deformada. Ahora, repito, ya la conexión no se puede abrir tanto. Aunque hace falta un poquito más de rigidez de la placa de acero. Pero fíjense que ahora en vez de 6 tenemos 4.6 milímetros de desplazamiento. Está más cerca, está mucho más cerca de cómo se desplaza si fuera continua. En realidad lo que me interesa es cómo se desplaza con la conexión real, ¿no? Ahí tenemos 14 y 6 o 7 kilonewton y acá tenemos ahí se está aproximando, ¿ven? Los 20 que teníamos en el nudo ahora bajaron a 17, más parecido a este. Los 6.8 están más parecidos a este. Y la conexión probablemente esté sobrada y aún así tenemos esfuerzos diferentes en la estructura porque la conexión realmente se deforma. Y bueno, eso es lo que queríamos hacer en este tutorial. Mostrar justamente la versatilidad de modelar la conexión. Fíjense que aquí no se puede apreciar el diagrama de momento, perdón. Eso es porque me faltó que dentro de la conexión se genere lo que se llama viga resultante y que me integre los diagramas de momento y ustedes lo hubieran visto continuo sin ningún problema. Pero bueno, no me alcanzó el tiempo, lo dejamos para el próximo TFC, para el próximo tutorial. Así que bueno, hemos terminado con esto de las conexiones. Lo que vamos a hacer en el próximo tutorial de conexiones es ponerle pretensado la conexión y hacer cálculo plástico. Esa sería la parte 5, la quinta parte de este tutorial de conexiones que hemos hecho desde los conceptos básicos hasta introducir la conexión en una estructura. Así que bueno, damos por terminado el tutorial. Los esperamos en el próximo, donde vamos a jugar con el pretensado de la conexión y con el cálculo plástico. Gracias y hasta la próxima.